Mapuche. En primer lugar, agradecer la disposición de cada uno de los obispos, pastores, de concurrir a este diálogo sobre la búsqueda de las condiciones elementales para una paz en la macro zona sur, o Guaymapuche en el idioma de nuestro pueblo. Saludar la buena disposición, el esfuerzo que han hecho los obispos, pastores. De la misma manera, saludar a los dirigentes mapuche que han venido de distintas comunas y que otros se van a integrar porque vienen en buses de transporte rural que se van a integrar. Sinceramente, esta es una reunión de alta significación para nosotros, los mapuche. Como se manifestaba en la nota que le hiciéramos llegar, que la región de la Araucanía, o macro zona sur, o Guaymapuche, en las últimas décadas se ha visto en un escenario de tensiones y controversias. Y las causas de esas tensiones y controversias, en nuestro entender, se requiere de su debida atención y específicamente de los distintos actores que están en ese territorio y específicamente los mapuches. En ese sentido, entonces, con el pastor Hernández hemos tenido extensas conversaciones sobre esta situación. ¿Qué podemos hacer cada uno en el mundo en que estamos insertos? Y específicamente el mundo evangélico, que puede contribuir, conocer sus pareceres sobre los hechos históricos y conocer también, nosotros nos interesa conocer de manera considerable los hechos actuales que están sucediendo y que merecen su debida atención. En definitiva, lo que los mapuches que estamos aquí, para que todos nos conozcamos de dónde estamos actuando y hacia dónde queremos ir, tenemos un firme compromiso con la paz en la región. Y para que haya paz, sin duda se deben realizar un conjunto de situaciones previas para arribar a ese anhelo, a ese legítimo deseo que los mapuche y no mapuche aspiramos en la región. En ese sentido, entonces, es importante que ustedes, como miembros de la Iglesia Evangélica, conozcan desde nuestro planteamiento cuáles serían algunas de esas condiciones elementales y previas para construir una paz firme y duradera aquí en la macro zona sur o en el Guaymapuche. En ese sentido, no vamos a revisar todos los hechos históricos. Sin embargo, hay cuestiones claramente específicas que son las causas de las actuales tensiones y controversias que la Araucanía está inmersa. Cuando hablamos con el pastor Hernández, yo le manifestaba que pocas veces habíamos visto que se haya prolongado por tanto tiempo un estado de excepción constitucional en la macro zona sur. Y la pregunta es, ¿eso va a continuar? ¿Es posible cambiar? ¿O prácticamente se convierte en una política de Estado sobre lo que es la situación de la Araucanía? Y eso nos lleva a dialogar, eso nos invita a conversar, eso nos invita entonces a buscar puntos
de encuentro y esclarecer entre nosotros cada una de las posiciones que pudiéramos tener, y evidentemente que las hay. En ese sentido, como hemos hablado con el pastor, le manifesté que quería exponer en esta parte introductoria cuáles serían esas causas. Una de ellas es el crimen de genocidio que se cometió en el contexto de la denominada pacificación de la Araucanía. Aquí hay un delito cometido en el contexto de la denominada pacificación de la Araucanía y que permanece en completa impunidad. Ese es un tema. Y cuando digo crimen de genocidio no estoy hablando de hace 5 ni 20 años. Estamos hablando en tiempo desde 1860 al 1881. Es el contexto histórico en donde se producen los hechos. Sobre eso hay antecedentes suficientes que acreditan esos hechos. Los mismos partes militares, al estudiar los partes militares que se emitían desde la Araucanía, hoy Araucanía, a la capital, dan cuenta cómo la actuación del ejército en ese momento significó haber diezmado la población mapuche realizando un conjunto de actos en la mayoría de las 32 comunas que hoy día conforman a la Araucanía. Y cuando hablo del crimen de genocidio, no estoy hablando deliberada y antojadizamente. En ese sentido, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio es muy claro en tipificar qué hecho corresponde calificar de genocidio. Y en ese sentido, creo que se dan todas las condiciones jurídicas de los hechos sucedidos en ese momento. Ese es un punto importante para nosotros. Una segunda cuestión se refiere al asunto del territorio. La ocupación del territorio, la ocupación militar del territorio, en el contexto de la pacificación de la Araucanía, que significó la toma y confiscación del territorio, es la causa que hoy día tenemos en los reclamos de tierra mapuche. Y en ese sentido, como lo que estamos aquí, sabemos los hechos históricos, hasta 1860 no había vigencia institucional del Estado chileno en este territorio. Recién, en 1881, estamos hablando de 140 y tantos años recientemente, no más allá en tiempo. Por tanto, este es un punto importante. En ese sentido han habido algunas normas legales adoptadas por el Estado chileno que han buscado la manera de resolver el reclamo de tierra. Primero la titulación de lo que se conoce como título de merced, que fue el reduccionismo, posteriormente un largo periodo de división y subdivisión de tierra. Podríamos hacer la excepción de la única norma jurídica que intentó restablecer derecho fue la ley 17729. Estamos hablando, adoptado aquella norma en 1972 y tuvo vigencia hasta 1973. La actual legislación, a pesar de que define lo que es tierra indígena, simplemente su contenido es compra y venta de tierra, que se aleja del derecho a la tierra, es compra y venta de tierra, que no tiene por objeto restituir derecho, que es completamente desde el punto de vista jurídico una u otra situación. Por tanto, el territorio es un punto importante que no se ha abordado en ninguno de los esfuerzos que se han hecho en las 3 últimas décadas. En ese sentido, la Declaración de Naciones Unidas, la comunidad internacional ha avanzado significativamente en adoptar, reconocer y restablecer ciertos derechos. Adoptar, reconocer, restablecer
determinados derechos. La Declaración de Naciones Unidas, del cual fuimos parte como colegislador, establece que la tierra, territorio y recursos, que fueron tomados, confiscados y ocupados sin el consentimiento de los pueblos indígenas, deben ser restituidos, reparados e indemnizados. En definitiva, el derecho internacional nos entrega una herramienta para tratar la situación de la Araucanía. Y esa norma ha sido adherida por el Estado de Chile el 13 de septiembre del 2007. En ese sentido, yo quiero comentar y valorar lo que ha hecho la Iglesia Católica del Vaticano sobre la doctrina del descubrimiento. Como ustedes sabrán, que la doctrina del descubrimiento dio lugar para la toma y ocupación de los territorios del continente y entre ellos el territorio mapuche. El Papa Francisco, el año pasado, en enero del 2023, ha hecho una profunda reflexión sobre la doctrina del descubrimiento y ha dicho que fueron actos injustos. Por lo tanto, nos parece una buena posición que revisa la historia y lo relaciona con las actuales tensiones y controversias que no solamente hay en la Araucanía, sino gran parte en el continente de lo que hoy se conoce como América Latina y el Caribe, en donde hay situaciones similares o parecidas a lo que vive la Araucanía. Ese es un punto para nosotros importante y en su momento lo valoramos, que el Papa haya tenido la valentía de reconocer públicamente ese hecho, que es la causa de las actuales situaciones con los pueblos indígenas del continente, específicamente en lo que hoy es América Latina y el Caribe. Una cuestión que, una vez que el Estado chileno tomó posesión sobre nuestro territorio, los mapuches hemos sido objeto de la domesticación, del colonialismo y la chilenización. Estas tres políticas han tenido un gran efecto en la convivencia entre mapuche y no mapuche, la domesticación, el colonialismo y la chilenización, y lo que ha provocado un ámbito de tensión en la región también. Y este es un punto que evidentemente se requiere entender y comprender. Por otro lado, tenemos los factores que impiden un diálogo, y en ese sentido debo reiterar nuevamente la voluntad de ustedes, los obispos, pastores y otras personas, valorar de manera significativa. Hay factores que impiden un diálogo. ¿Quiénes son los que impiden el diálogo en la Araucanía? Es importante comentar. Por un lado están los negacionistas, que creen que la historia y el derecho parte cuando llegaron ellos a la Araucanía. La historia y el derecho creen que parte cuando ellos llegaron a la Araucanía. Y por otro lado están los que desconocen, llamarlo quizá muy fuertemente, los que donde prevalece la ignorancia de la historia de la Araucanía. Y en tercer lugar tenemos aquellos sectores en donde prácticamente tienen intereses patrimoniales, y específicamente aquellos intereses patrimoniales que se constituyeron con cierta ilegitimidad y con cierta ilegalidad. Por lo tanto, estos tres sectores, por un lado, los que tienen una posición negacionistas, por otro lado, los que desconocen la historia, y los que tienen estos intereses que hoy día entonces que cuestionan el actuar del legítimo reclamo de los mapuches. Y una cuestión tan importante sobre el negacionismo no solamente ha hecho un daño a los mapuches, ha hecho un daño al propio pueblo chileno. Tenemos 2 siglos de convivencia entre mapuche y no mapuche de la formación del Estado chileno, y la mayoría de los chilenos no conocen una pieza de la cultura mapuche. Hablar de los mapuches
es hablar de una cosa muy ambigua y precisa, no conocen nuestra cultura. Tenemos más de 143 años post-pacificación de Araucanía. Aquí estamos en convivencia en donde no hemos dado la espalda y no nos conocen a nosotros, no conocen nuestra cultura. Y eso es lo que nos preocupa, si vamos a seguir en esa misma ruta. O podemos establecer ámbitos de entendimiento con el respaldo institucional que se merece ese entendimiento que requiere la convivencia entre hermanos mapuche y no mapuche que habitan en la región. Es un punto que nos interesa. Por lo tanto, el negacionismo ha hecho un daño en varias direcciones y específicamente al pueblo chileno. Por otro lado, es tanto el negacionismo que podemos encontrar que el Estado de Chile es el único Estado de América Latina y el Caribe que no ha avanzado en un reconocimiento constitucional con los pueblos indígenas. Desde México al sur, solamente hay 2 estados que no tienen en su constitución a los pueblos indígenas. En Uruguay, porque no hay pueblo indígena, y en Chile, porque se aplica lo que nosotros le denominamos la doctrina del negacionismo. Aquí hay una doctrina del negacionismo. En los 50 años que se han producido distintos reconocimientos constitucionales, ha quedado demostrado que el reconocimiento constitucional no es una agresión a nadie, sino es una forma de establecer relaciones de convivencia aceptable, que en algunas constituciones van más lejos, tienen sus propios matices, pero es la forma actual que pudiéramos entenderlo. Y hoy día negar el negacionismo constitucional que prevalece con los mapuches es tan evidente que yo tuve el privilegio el día 1, 2 y 3 de abril de estar en un seminario en México, invitado por el gobierno de México, donde hubieron 15 gobiernos. La señora canciller se lamentaba que Chile no tuviera un paso de reconocimiento constitucional con los pueblos indígenas. Y lo lamentaba en el propio foro, no lo hacía de manera informal, de manera formal, en su calidad, en su estatus de canciller, en el ejercicio de su función. Eso entonces da cuenta de la situación que estamos y lo que nos invita entonces. ¿Es posible alcanzar un reconocimiento constitucional? Evidentemente que depende eso de la voluntad simplemente de 2 poderes, del Ejecutivo y el Legislativo, simplemente eso. Entonces eso da cuenta lo que da lugar para que no haya espacio de entendimiento. Y son puntos que nosotros hemos insistido, o al menos mi persona, durante 30 años de la necesidad imperiosa de establecer un reconocimiento constitucional como fórmula para el diálogo, las relaciones que hoy día no tienen un cauce institucional hacia dónde encaminarse, que en definitiva cada cual hace lo suyo y a su manera. En ese sentido, tengo que decir que la comunidad internacional le ha entregado al Estado de Chile y a la Araucanía un conjunto de herramientas y derechos. Hemos tenido la visita del relator especial en la Araucanía por un mes, el señor Alfonso Martínez, relator especial que hizo un estudio durante 10 años sobre los parlamentos o tratados que celebraron los pueblos indígenas, y estuvo aquí y presentó un conjunto de recomendaciones al Estado de Chile. Tuvimos aquí la presencia de un mes del relator especial Rodolfo Esteban Hagen, en donde hay 40 recomendaciones. Estoy hablando del 2003, no estoy hablando de 50 años, el 2003. Tuvimos el 2009 la visita de Jim Anaya, en 2 oportunidades, relator especial sobre pueblo indígena. En 2013 tuvimos la visita del relator especial Ben Emerson sobre sistema democrático y terrorismo. Aquí estuvo el relator verificando si hay o no terrorismo en la Araucanía en 2013. Y sus conclusiones son que no hay terrorismo, sino hay violencia, evidentemente, y a partir de ese hecho histórico que él describe, recomienda 32 medidas en agosto del 2013. Y evidentemente que hoy día el Estado tiene
más de 150 recomendaciones de los relatores especiales del Estado de Chile, y la mayoría son dirigidos a la Araucanía y no se han implementado absolutamente ninguna, han sido abandonadas. Por lo tanto, la comunidad internacional nos ha entregado herramientas para poder entendernos, porque ningún relator especial actúa por sus decisiones propias y antojadizas, obedece y está guiado por la Carta de Naciones Unidas, que son los principios generales de los derechos humanos. Por tanto, tenemos esa herramienta y no se han dado uso.